Vamos con la primera de las entrevistas de esta noche y hoy tengo el placer de que me acompañe don Ángel Mas, presidente de ACOM. ¿Qué tal está usted? Muy bien, don Luis, muchas gracias por invitarme. Todo un honor el hablar con usted. Hacen ustedes una labor extraordinaria. ACOM pues está día a día tratando de perseguir actitudes que creíamos que eran del pasado, que creíamos que eran del siglo XX, que ya se cerró, pero que sin embargo, don Ángel, tienen una vigencia que es realmente aterradora. Me estoy refiriendo concretamente al tema del antisemitismo. Creíamos que era algo del pasado y sin embargo ciertos grupos políticos, ciertas organizaciones parecen querer revivir pues lo peor del ser humano. Sí, y nosotros desde ACOM, por supuesto, luchamos contra el odio a los judíos. Intentamos informar, es un país que no está particularmente informado, la minoría judía española es relativamente pequeña, retornó a España hace unas décadas, pero es curioso cómo el antisemitismo, el odio a los judíos, ese odio ancestral, se va recomponiendo, se va reinventando en cada generación. Y en esta generación nos ha tocado vivir un odio que viene fundamentalmente de la izquierda y de la izquierda radical y que se metamorfosea, se reinventa y ahora, después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, después de la Shoah, del Holocausto, hablar en ciertos términos de los judíos estaba un poco feo, sonaba demasiado nazi. Pues ahora lo que se habla es del sionismo, de Israel, de todos los que apoyamos a Israel, pero usando los mismos clichés históricos, las mismas imágenes del antisemitismo más rancio y más clásico. El control global, la criminalización colectiva, la deshumanización. Y sí, esto lo estamos viendo en España hoy. Nosotros no intentamos, desde luego, y quiero dejarlo claro, criminalizar opiniones. No creemos en el wokismo, si es una palabra, no creemos en la cancelación de las ideas, pero sí creemos que la incitación al odio, igual que la apología del terrorismo, no es meramente un delito de opinión, es un delito que llama a la acción. Y si eso se produce desde los poderes del Estado y desde partidos políticos que tienen responsabilidad pública y con financiación con el dinero de los contribuyentes españoles contra una minoría leal a nuestro país, a nuestra Constitución, a nuestro Estado de Derecho, nos parece claramente bochornoso. La razón de invitarle, don Ángel, era para hacer un balance de lo que ha sido esta legislatura de Pedro Sánchez, que yo creo que se podría quizá resumir pues con una noticia que sacaba El Español hace no demasiado tiempo, creo que era en enero de este año. Vamos a ver la noticia del Español sobre el plan de antisemitismo del gobierno. Publicaba este medio online que Moncloa, es decir, Pedro Sánchez, anuncia un plan contra el antisemitismo, pero decenas de alcaldes del PSOE boicotean a Israel. Y el resumen de esto podría ser que, de nuevo, como en tantas otras cosas, el gobierno de Pedro Sánchez dice una cosa públicamente mientras hace lo contrario por debajo, porque el boicot a Israel no es solo de los grupos de extrema izquierda, es también de los alcaldes socialistas. Por supuesto, y del Partido Socialista, y sin la connivencia y a veces el apoyo entusiasta del Partido Socialista, de sus cargos públicos a nivel municipal, a nivel regional y a nivel estatal, este tipo de deslegitimación, este hostigamiento no se podría producir. En el caso del gobierno de Pedro Sánchez se ha producido, como bien comenta, es algo paradigmático. A veces los judíos parece que estamos en todos lados, pero es que somos como el canario en la mina, ¿no?
Las cosas que nos suceden a nosotros a veces van a suceder en gran escala más adelante en cuanto a ataques a libertades, en cuanto a desórdenes públicos, en cuanto a ataques a la libertad o a la propiedad. En nuestro caso lo que ha sucedido con este gobierno es curioso, es ni una mala palabra ni una buena acción. A nivel declarativo, parece que es un gobierno pues amigable ante cualquier minoría, incluida la judía. Incluso, como ha dicho, han presentado una ley de lucha contra el antisemitismo. Primero, vamos a ver entonces qué hay por debajo. Primero, arrastraron los pies para presentar esta propuesta, esta iniciativa que venía marcada por la Unión Europea desde hacía tiempo. Segundo, lo hacen enmascarando la razón fundamental o el elemento fundamental en el que se basa hoy el antisemitismo, el hostigamiento activo a los judíos en España, que es un movimiento que se llama Boicot, Desinversiones y Sanciones, BDS, y que busca fundamentalmente excluirnos a los judíos españoles, y lo digo así de claro, mucha gente dice, no a los israelíes, no, a los judíos españoles, a los que tenemos una asociación evidente con el Estado judío, y el Estado judío es el Estado por el que sentimos asociación y cariño. A todos los que estamos así asociados buscan excluirnos, discriminarnos de la vida pública española. Y esto ha sucedido en España, don Luis. Más de 100 ayuntamientos españoles gobernados por el PSOE y por sus socios de Podemos, de Más Madrid o equivalente, y nacionalistas separatistas, han votado mociones por las que se nos excluía de la vida social, económica, política, cultural de esos municipios. Se nos exigía, y no estoy hablando de ciudadanos israelíes, eso ya sería ilegal, pero se nos exigía a los españoles a los que se nos suponía próximos al judío colectivo, que es Israel, se nos exigía denunciarlo, se nos exigía ceder nuestra afinidad a él de un modo público. O sea, es una especie de auto de fe. Y esto ha estado sucediendo en España. Y por supuesto, los tribunales lo han declarado inconstitucional y discriminatorio, pero no han parado. Y lo hemos tenido que llevar al Supremo. Y cuando lo llevamos al Supremo ganamos, pero no han cesado. Y como bien dice, a veces ha habido un enmascaramiento detrás de grupos extremistas, que si las CUP, que si los separatistas, que si el loco de Podemos de allí. No, el Partido Socialista, muy lamentablemente, muy a mi pesar, ha sido un actor clave en estos movimientos discriminatorios. ¿En qué momento se produce esta extraordinaria y lamentable mutación? Porque yo recuerdo que la creación del Estado de Israel y digamos el movimiento sionista y de emigración hacia Israel es algo que fue inicialmente impulsado fundamentalmente desde la izquierda occidental. ¿En qué momento la izquierda occidental, que no era antisemita, se vuelve tan profundamente antisemita? ¿Qué es lo que pasa? Pues yo creo que, como tantas otras cosas, el 68ismo, no voy a decir la fecha del 68, pero todo lo que envuelve esos movimientos tuvo mucho que ver. Tiene que ver con que Israel, en tanto que es una víctima, parece que puede despertar simpatías. En el momento en que el Estado judío, los judíos que viven en el Estado judío, deciden ser capaces de defenderse por sí mismos, expresan esa voluntad y no se dejan avasallar, parece que la izquierda internacional empieza a tener problemas con el judío que no quiere ser una víctima propiciatoria. A su vez, ¿quién se enfrenta a ese pequeño Estado que intenta sobrevivir? Pues se enfrenta al panarabismo, se enfrentan movimientos llamados de liberación nacional, claramente alineados en ese momento con la Unión Soviética, y en ese momento también es cierto que Israel vira hacia unas posturas occidentales más evidentes. La sociedad israelí ha estado cambiando. La sociedad israelí ha cambiado por su demografía.
en los años 50, 60, 70, de los pioneros originales que venían de Europa del Este, vinieron más judíos que venían de países árabes. Y esos judíos no eran socialistas, eran el tendero, eran el pequeño comerciante, era el pequeño profesional que salía de aquellos países, claro, entre otras cosas, porque es que empezaba a ser invivible. Claro, eran países socialistas donde se trataba a los judíos como, en el mejor de los casos, ciudadanos de segunda, y desde la creación del Estado de Israel se les perseguía. Estas personas conocían, comprendían el mundo árabe muy bien y no caían en la tentación de la idealización que algunos otros, desde el punto de vista más intelectual, podían sentir. Esto llevó a la transformación de Israel en lo que es hoy, una economía altamente exitosa, donde el emprendimiento, la innovación priman sobre soluciones colectivistas. Y claro, eso fue lo que llevó, yo creo, al mundo de la izquierda a la desafección con el ideal sionista, que sigue siendo un ideal de declaración nacional, de supervivencia, de expresión, de libertad de un pueblo en su propio país. Permítanme que hagamos referencia a un informe sobre cuál es el partido más contrario a Israel de toda la Unión Europea. Vamos a ver la noticia que también se publicaba este mismo año. De los más de 200 partidos presentes en el Parlamento Europeo, resulta que al que le cabe el lamentable honor de ser el más contrario a Israel es a un partido español, a Podemos. Sí, pero es que hay que recordar los antecedentes de Podemos. Podemos es un partido que viene de movimientos de ultraizquierda en la Universidad Pública Española, que ya tenían estas expresiones de odio y discriminatorias. Podemos es un partido apoyado económicamente por Irán en su creación, ellos no lo niegan, la policía en su momento presentó este informe a los tribunales y ellos simplemente no lo negaron, dijeron que en aquel momento eso no era ilegal. Cuando Podemos entra en las instituciones, en el año 2015 más o menos, de las 3 primeras cosas que hacen, no de la lista de 23 cosas, las 3 primeras cosas que hacen, una es llamar, mandan como liberados, ¿no?, equipos a ciertos ayuntamientos, a que en esos ayuntamientos, desde esos ayuntamientos, se declare, como digo, el boicot. Y no es un boicot a Israel, es una discriminación a los judíos en España. Y hay que recordar también que los judíos en España somos, por definición, leales a nuestro país. Es una obligación alágica, es una obligación de la ley judía ser legales al país del que somos nacionales. Y nosotros, por tanto, somos leales por obligación alágica a nuestra Constitución, a nuestro jefe del Estado, a las instituciones que además nos ofrecen protección como minoría. Y supongo que a esta gente no les cae bien eso. Efectivamente, porque a lo mejor los que no son muy leales son ellos, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, nos podríamos pasar pues toda la noche poniendo noticias como por ejemplo cómo se condena por antisemitismo al Ayuntamiento de Valencia, sí, por pedir el boicot a Israel, cómo Podemos organizó una charla pro-Palestina en el Congreso con un activista que banalizó el Holocausto, pero me querría fijar en una declaración que pone el foco precisamente en todo ese antisemitismo furibundo que hay debajo de los argumentos con que a veces tratan de justificar sus posturas, que es algo que ha pasado recientemente con la socialista Amparo Rubiales. Amparo Rubiales hizo unas lamentables, realmente repugnantes declaraciones sobre el número 2 de Feijóo. Veamos la noticia que traía el Confidencial. Se han abierto diligencias contra Amparo Rubiales, que al final tuvo que dimitir de su puesto me parece que era presidenta del PSOE de Sevilla, por llamar judío nazi a Elías Bendodo, que Elías Bendodo es judío. Es que es repugnante realmente. Es la banalización absoluta
del mal. O sea, la banalización, primero es la banalización del nazismo, de lo que significó, de 1,5 millones de niños asesinados, 1,5 millones de niños asesinados, de 6 millones de personas masacradas, cazadas como reptiles. Ya el uso, y lo vemos mucho y lo lamentamos mucho y lo denunciamos, la banalización del término holocausto o del término nazi se usa con una desfachatez. Pero permítame que tercie, porque hay otro término que a mí me pone de los nervios que se banalice, que es el de negacionista, que se usa ya para todo. Por supuesto. O sea, negacionismo es algo muy concreto. La negación de que el holocausto existió. El término negacionista se inventó para eso y entonces ahora lo usan para todo, lo cual es una banalización que a mí personalmente me saca de mis casillas. Por supuesto, y a mí también, y nos debería sacar a todos, porque verdaderamente diluye y hace que las personas que sufrieron aquella barbaridad, aquella catástrofe, su memoria pues queda empequeñecida, queda reducida a un latiguillo, a una cosa que se usa para usted niega cualquier cosa. No, esto, como bien dice, se usó, se acuñó para aquellos neonazis que negaban que los campos y los crematorios habían existido. Entonces, en esta narrativa perversa, esta señora, que la verdad yo creo que, bueno, es una momia, la verdad no, pero representa mucho hasta dónde ha podido derivar la izquierda y el PSOE. Que banalice el término nazi y que luego se permita, con el afán más denigratorio y con el fin más buscando herir, más zaherir de un modo más profundo a una persona que es judía y que lo equipare. Haciendo eso, aludiendo a su condición de judío, buscaba denigrar a todos los judíos, porque si no, no se saca a pasear la identidad judía de una persona. Si se saca a pasear la identidad X de una persona a modo de insulto y para atacarla, es porque se busca zaherir y perseguir a todo ese colectivo. Se iguala el insulto con esa propiedad de esa persona. Pero es que, como decimos, si fuera un caso aislado, pues está pobre infeliz. Pero es que vemos de manera casi cotidiana en redes cómo desde ámbitos de la extrema izquierda se representa al Estado de Israel con una bandera nazi. Sí. Y dices, pero se puede ser más miserable. No se puede ser más miserable, pero lo hacen, como digo, con una desfachatez y con una impunidad. Porque pensemos una cosa, la izquierda española y sobre todo la izquierda radical, si ha hecho algo, su bandera ha sido la supuesta protección de cualquier minoría que se les presentara por delante, por más poco representativa que existiera, o por menos que esa minoría les pidiera su apoyo y su protección, pero ellos han hecho una bandera de esto. ¿Cuál es la única minoría a la que no solo se han permitido ni siquiera buscar apoyo o proteger, darle apoyo o proteger, sino que se han permitido atacarla, se han permitido fomentar su discriminación, se han permitido financiar acciones que la hostigan contra la minoría judía? Por eso digo, el antisemitismo se va reinventando y un fenómeno que solía venir de la ultraderecha, del nacionalismo más radical en el mundo occidental, se ha transformado y ha acabado en la extrema izquierda, pero curiosamente, como vemos en esta declaración, usando exactamente los mismos clichés. Los mismos clichés, las mismas palabras y luego las mismas argucias, porque lo intentan luego disfrazar de no
nosotros no estamos contra los judíos, solo estamos contra ese Estado de Israel opresor. Mentira, porque atacan cementerios judíos de gente que no tiene nada que ver con el Israel actual, boicotean a personas individuales que van a dar una conferencia en la Universidad Española. ¿Qué tendrá que ver una persona, un profesor universitario israelí? ¿Qué tendrá que ver con la política del Estado de Israel, que te podrá gustar más o menos? Pero oiga, está usted atacando a una persona simplemente porque es judío. Por supuesto. Don Luis, Pablo Iglesias, en su programa de Hispan TV, como presentador y director de aquellos programas, fomentaba libelos y clichés de odio de los antisemitas, como digo, de lo más tradicional. El control de los judíos, de la banca, de los medios, de no sé qué. Lo hacía, se podría haber intercambiado con cualquier neonazi cabeza rapada. El mensaje, con cualquier publicación de la Alemania de los pero 30. absolutamente el mensaje era el mismo. El mismo. Entonces, estamos hablando de la situación en España. Pues sí, es una situación en la que esta ultraizquierda que llegó al poder se permite hostigar a esta minoría y a esta nacionalidad. Ahora, por supuesto que los judíos españoles, como digo, en general sentimos proximidad y simpatía por el Estado que alberga a la mitad de los judíos del mundo. Por supuesto. Nadie cuestiona que los italoamericanos sientan simpatía por Italia, o que los descendientes de españoles en Argentina o en toda Hispanoamérica sientan simpatía por España, sin dejar de ser buenos argentinos, ni buenos mexicanos, ni nada de esto. Aquí la única minoría que parece que no puede tener esa expresión es la minoría judía española. Pues, don Ángel, algunos intentaremos seguir combatiendo ese tipo de clichés y yo sinceramente me siento muy avergonzado de ver cómo al final pues cambia de ropajes, pero el odio de algunos descerebrados sigue siendo exactamente el mismo. Lo decía usted, es que los argumentos que desde ciertos medios de comunicación de la extrema izquierda se lanzan, los sacas de esos medios de comunicación, los metes en cualquiera de las publicaciones asquerosas que en la época nazi se dedicaban a volcar clichés sobre los judíos y dices, no ha cambiado nada. No ha cambiado nada. Y don Luis, le dejo con una idea que a veces ilustra esta fijación enfermiza que tienen algunos. España puede tener, o cualquier español puede tener un conflicto ideológico pues con Marruecos, con Turquía, con Rusia, y estos países tienen conflictos territoriales y vecinos con los que se vean bien o mal. ¿Se imagina que una persona de origen, por tener origen marroquí, o turco, o ruso, o armenio, o nigeriano, o lo que fuera, se le discriminara en España con mociones desde el Estado y con financiación pública por tener ese origen, esa adscripción, esa asociación o esa simpatía? Sería absolutamente incomprensible. Pero esto pasa con los judíos españoles hoy. Pues don Ángel, muchísimas gracias por habernos acompañado. Permítanme, queridos televidentes, que les haga una recomendación publicitaria antes de ir a la pausa. Ya saben ustedes que en el día a día cotidiano pues son infinidad las cosas que tenemos que hacer, que es atender a los niños, los deberes, el trabajo, las labores caseras, la compra. ¿Quién no se va a estresar, por ejemplo, con la situación política? ¿Quién no puede ver cómo su sueño se ve afectado? Por eso le presentamos Calm Plus de Mundo Natural, un complemento a base de 2 aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como la L-teanina. Es una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina, que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y a la función psicológica normal, y que además ayudan a disminuir el cansancio
cansancio y la fatiga y a mejorar el estado de ánimo. Relájese y encuentre Calm Plus en su tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, o puede adquirirlo directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91-446-0000. Don Ángel Mas, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y ya sabe dónde tiene usted su casa y dónde tiene a un amigo para tratar de ayudar. Nos consta desde hace muchos años. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos a una pausa publicitaria y volvemos con la siguiente entrevista del día. Hoy tendremos con nosotros a don Pedro Corral para hablar de sus novelas, de sus libros de historia. Fantástico. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas, complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 91-446-0000 y en parafarmaciamundonatural.es. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. España, España, cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un país que reniega de su pasado es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación. Porque le duela a quien le duela,